Hoy es una fecha señalada también porque tal día como hoy, hace 496 años, se celebró la Dieta de Worms, aquella en la que Lutero pudo exponer lo que él entendía y cuando manifestó que su conciencia estaba sujeta a la palabra de Dios. El Consejo Evangélico inicia una serie de actos conmemorativos de este aniversario tan especial. Dichos actos se irán comunicando, llegarán a todos vosotros los diferentes eventos que se están preparando aquí en Asturias especialmente. Para este primer acto, el Consejo Evangélico ha tenido a bien elegir la capilla más antigua que hay en Asturias. Son 90 años, no en el mismo edificio, pero sí en el mismo suelo, en el mismo solar. 90 años, que es donde se reúne la congregación más antigua del Principado de Asturias. Y para comenzaremos con una oración, porque así es como queremos los cristianos evangélicos poner siempre en las manos de Dios todo aquello que realizamos en nuestra vida, y en esta tarde también lo vamos a hacer con este acto. Voy a pedir a Sabino, si por favor se puede acercar y tener la oración. Señor, te agradecemos este tiempo especial en que en libertad podemos reunirnos para aprender de lo que pasó hace casi 500 años, lo que cambió el mundo, lo que cambió el marco cristiano. Queremos aprender y recordar lo que pasó ahí y cómo hombres y mujeres dieron su vida, dieron su tiempo, dieron su libertad por guardar la palabra. Y en esta tarde, Señor, queremos aprender, queremos recordar y poder agradecerte lo que estas personas han hecho y lo que ha traído la reforma a nuestras vidas. Que no es algo causal, que no es algo que ha surgido de la nada, sino que tú has estado ahí trabajando para que nosotros pudiéramos, a través de estas personas, tener tu palabra. Queremos pedirte, oh Dios, que tú bendigas al orador, Señor, que tú estés con él y con nuestros oídos. Y queremos clamar lo que Cristo decía, que tenga oídos, oigan. Queremos oír lo que pasó en aquellos tiempos y queremos aprender y valorar lo que ha pasado ahí. En el nombre de Jesucristo, amén. La reforma en Europa. Y para mí es un honor, una satisfacción, privilegio presentar al orador, porque nos une una fraternal amistad profunda. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo. No solamente es su pasión, es su formación académica, pero también es alguien que tiene una profunda fe y por lo tanto es capaz de abordar este tema con un pie en cada uno de estos dos suelos. Él es Jonathan García, por favor. Pues el honor es mío de recibir la invitación en esta tarde, de tener una visión, un acercamiento a lo que fue la Reforma Protestante de hace 5 siglos ya. Es una labor difícil porque os tengo que llevar con vuestra mente, con vuestra imaginación,
de vuestro lugar donde os encontráis, en vuestras preocupaciones, sentados ahí, en vuestra mente quizás en otros sitios, a un lugar distante en el tiempo, y también a dos lugares distantes también de nosotros en la geografía, porque voy a centrarme en dos lugares que son Alemania y Suiza. Así que es una labor de la imaginación, no vamos a estar acompañados con ninguna imagen visual en esta tarde, ha habido algún problema técnico, pero espero que pueda narrar la historia, no para descubrir nada para aquellos que conocen la historia, sino para simplemente recordar a los que saben y para los que no sepan, pues hacer que nos suene esto de la Reforma un poquito más. Sobre la Reforma hay muchas visiones, cada uno tiene la suya y hay muchos temas de discusión. Yo voy a centrarme en grandes ideas, quizás muchas de ellas las compartáis, quizás otras no, pero lo fundamental es que cada uno de nosotros tengamos las herramientas básicas para conocer un proceso histórico y espiritual muy importante que se dio en Europa hace 5 siglos. Y digo que es importante porque a lo largo del presente año, al ser el 500 aniversario de la Reforma, quizás muchos de nosotros, que formamos parte del pueblo evangélico y herederos, en buena medida de muchas de las cosas que sucedieron allí, en distintas circunstancias, en distintas conversaciones, podamos encontrar situaciones en las cuales haya personas que nos pregunten, o quizás que cuestionen, o que quizás simplemente quieran saber nuestra opinión sobre algo sobre la cual el propio pueblo evangélico desconoce en gran medida. En 2009 hubo un ciclo de conferencias y una de las ponencias que daba Manuel de León decía sobre el tema de la Reforma, sobre la cual él hizo esa exposición, una frase que no se me olvidará jamás. Comenzó aquella exposición diciendo: no es que yo sepa mucho de la Reforma, pero en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y yo en esta tarde ni siquiera me considero un tuerto, sino que me considero un estudiante, alguien que está aprendiendo. Es cierto que he tenido formación de historia, pero la Reforma es algo que se pasa incluso a veces de puntillas en los lugares académicos, y se pasa también de puntillas en las propias iglesias. Se desconoce parte de nuestra propia historia. Le hemos permitido que nos la hayan robado fuera, y eso es entendible, pero lo que no deberíamos permitir es que se nos robe desde dentro. Así que, aunque haya distintas visiones de la Reforma, y por ejemplo la Iglesia Católica hablará siempre de la Reforma como el acto de división por parte de los protestantes, una herejía o una deformación de las verdades bíblicas, desde el punto de vista ateo o agnóstico, o incluso, bueno, simplemente desde una concepción marxista o del marxismo histórico, se definirá la Reforma como un periodo revolucionario. Hay decenas, centenares de visiones distintas de lo que fue la Reforma. Yo simplemente diré, y con que os quedéis con esto es lo fundamental, y lo demás es mero comentario: la Reforma fue un retorno a la Escritura. La Reforma fue un periodo en el cual hubo muchos errores, infinitos, por parte de la Contrarreforma y también por parte de aquellos que profesaban una fe evangélica. Pero la diferencia fundamental es que hubo un deseo por parte de aquellas personas en volver a la Escritura. Y a lo largo del proceso histórico de 5 siglos ha habido verdades que se han tenido que redescubrir. Algunas de ellas se conocían en el siglo II, III, IV y se fueron oscureciendo y no se recuperaron de la noche a la mañana. Y estamos en ese proceso a día de hoy. Estamos a veces incluso recuperando cosas que eran conocidas por los cristianos en los primeros tiempos y que durante 5 siglos todavía no hemos llegado a esas conclusiones o hemos olvidado parte de esas verdades. Pero en cualquier caso,
hablar de la Reforma es hablar de un retorno a la Escritura. Así que repito, no voy a decir nada nuevo que los que sean conocedores de ella no sepan, pero sí quiero acercaros a ese proceso. Y como persona que le gusta la historia, os tengo que contar una historia, os tengo que contar una especie de cuento, si me permitís. No sé si conseguiré ser un buen cuentista o un mal cuentista, pero vamos a ello. Para entender la Reforma, para entender cualquier cosa, cualquier proceso histórico, hay que entender siempre el contexto en el cual se desarrolla. Y el contexto de la Reforma es un contexto que quizás muchos de nosotros que hemos sido formados en España a través de la enseñanza general básica, conocemos parte de ese contexto bien. Y lo conocemos porque la Reforma entronca con el siglo XVI, y el siglo XVI y siglo XVII fue una época esplendorosa para España. Y por tanto es un periodo de la historia en la cual pues, todo el mundo, sepa más o sepa menos, conoce unas cuantas cosas, bastantes cosas diría yo, comparados con otros países del mundo. Quiero recordaros, antes de comenzar con la Reforma, algunas de estas cosas que de seguro muchos de vosotros sabéis y que tenéis seguro en algún rincón de vuestra mente, quizás un poco olvidadas. La Reforma es un proceso que se da, y vamos a entrar luego en el proceso, pero vamos a hablar de la historia primero, un proceso que se da en el siglo XVI. Y el siglo XVI, o el cambio del siglo XV al XVI, es un periodo de profundo cambio y crisis en todo el mundo, pero nos centramos nosotros en este caso en Europa. El antiguo Imperio Romano, que en Occidente había caído ya en el 476, cae ahí ahora en lo que había sido el Imperio Romano Oriental, con la caída de Constantinopla en 1453. Europa había vivido durante el siglo XIV y XV un periodo de decadencia, tanto en la población, a través de procesos críticos como fue la peste negra de 1348, y la población, y por distintos procesos que no vienen al caso ahora, la población también había ido decayendo. Había habido un proceso grande de guerras, pero en la segunda mitad del siglo XV, estamos todavía 50 años antes de que empiece todo esto, en la segunda mitad del siglo XV empieza a haber un fenómeno otra vez de expansión tanto en la población. En España, por ejemplo, la repoblación que se va dando a raíz de los últimos lugares de la Reconquista, hasta la toma de Granada en 1492, pero hay repoblación en toda Europa y hay un ascenso demográfico, cada vez hay más gente. La crisis, por tanto, que había asolado Europa durante un periodo largo de más de un siglo, se va acabando, se va concluyendo. Y la guerra continua que había habido en Europa, continuos procesos de guerra, se van terminando también. La guerra civil en Castilla, la guerra de las dos rosas en Inglaterra, la guerra entre ingleses y franceses. Todos estos procesos bélicos van terminando. Hay una expansión en la economía, hay una expansión en la población, hay una serie de instituciones que recordamos todos por ver las películas, por haber leído algún reporte, algún libro, lo que sea, en el cual hay dos entidades fundamentales recibidas del Bajo Imperio, que son todavía la idea del imperio, el Sacro Imperio, y el papado, y por otro lado unas monarquías que intentan romper todos los sistemas feudales que se habían dado en Europa durante la Edad Media e intentan coger el poder. Y todas estas cosas son importantes y van a tener mucha importancia cara a la Reforma. Los estados, por tanto, se fortalecen y los monarcas intentan a través de distintos órganos, consejos del reino, la formación del ejército, del funcionariado, intentar coger el poder que se les había quitado durante el proceso medieval. Y es un momento también de descubrimientos, el descubrimiento de América, 1492, a través de muchas cosas que conocemos, ¿no? Las carabelas, nos suena todo esto del colegio. Ese es el marco en el cual se va a desarrollar
la Reforma. Un periodo de tiempo en el cual hay una crisis superada en muchos órdenes, pero no en el orden espiritual. No en el orden espiritual, porque la crisis profunda del hombre medieval, la necesidad de Dios, la inmediatez de la muerte como algo muy cotidiano. La misma peste negra había arrasado con Europa. Había arrasado Europa. Hay muchas estimaciones distintas que hablan de una cuarta parte de la población europea, etc. No se sabe con seguridad. Pero la muerte era algo sumamente cotidiano. Y la necesidad de comprender cuál era la expectativa determinada del hombre ante un papado que había sido también desprestigiado durante un periodo de tiempo, el periodo del cisma, en el cual hay 2 papas y en algún momento hasta 3 papas a la vez discutiendo entre sí quién es el verdadero papa, y superada incluso esa crisis, hay una profunda crisis de autoridad moral, una profunda crisis de respuestas no dadas a la espiritualidad de ese hombre medieval respecto a la muerte y a la inmediatez de la muerte y la no seguridad de salvación, que hacen que haya una necesidad de respuestas a preguntas que no se han resuelto, superadas otro tipo de crisis, y que se van a dar en la Reforma. Así que sé que os estoy dando la tarde con historia, pero es que de historia estamos hablando, porque esto engarza directamente con verdades espirituales que se van resolviendo en este periodo de Reforma. Esa es la situación que se da cuando Lutero, allá por el 31 de octubre de 1517, clavó o no sabemos a ciencia cierta, pero tradicionalmente se tiene así que nosotros lo vamos a aceptar como argumento al menos para iniciar el recorrido, clavó sus 95 tesis en la iglesia del castillo de la Universidad de Wittenberg. ¿Qué hizo Lutero realmente cuando publicó esas tesis? A la puerta de la iglesia, vamos a dar por hecho que esto fuese así, con una serie de documentos, a los cuales alguna referenciaremos luego, y escribió una serie de cosas en las cuales reafirmaba unas doctrinas que iban en contra de algunas de las cosas que se estaban predicando en ese momento. No era un acto cismático en sí. Cuando oigáis repetidamente que la Iglesia o las iglesias evangélicas o protestantes llevaron a cabo el cisma que rompió la unidad de la Iglesia, habéis de considerar a la persona que tal cosa diga que esto no es así. La Iglesia cristiana, católica, estaba dividida de las iglesias orientales ya hacía tiempo. No había unidad en la Iglesia como tal, aunque había una serie de doctrinas compartidas por ambos. En cualquier caso, ese acto no hubiese sido incluso el primero, no era un acto cismático en sí, al menos no estaba en la voluntad de Lutero, sino que era simplemente un acto mediante el cual se exponía una serie de tesis para iniciar una discusión en las cuales de la antítesis surgiría, digamos en el pensamiento hegeliano, una síntesis. Es decir, era abrir una discusión. La Iglesia Católica dice esto, Lutero, como miembro de la Iglesia Católica que era Agustino, monje Agustino, pensaba esto otro, y de esa confrontación, a través de la palabra que debería haber sido la fuente de autoridad en todo momento, debería haber producido un fruto. Esto nunca sucedió. Podía haber sucedido, quizás, no sabemos. El caso es que no fue así. Y por tanto, simplemente algo que se inició, como vamos a abrir la Biblia, vamos a discutir qué dice, yo digo que esto dice esto, tú dices que esto dice lo otro, algo que podía haber sido simplemente esto, acabó de una forma muy distinta. Lo que Lutero señaló, luego entraremos en ello con el tiempo, fue que la salvación
no consistía en las obras del cristiano, sino que era la fe la que operaba ese milagro en la persona. Era la fe la que era capacitadora de la gracia divina. En cualquier caso, Lutero, quiero subrayar que fue uno entre muchos. Nosotros vamos a recordar, y con la excusa de que Lutero hizo esto en aquel momento, podemos recordar y podemos abrir una exposición sobre las verdades que se discutieron allí, pero no es que Lutero fuese el único, y algunos piensan que ni siquiera el más importante. Esto está abierto a la discusión. De la misma manera que la Navidad, sabemos, no es otra cosa que recordar el nacimiento de Cristo, pero sabemos que Cristo no nació el 25 de diciembre, pero evidentemente lo utilizamos a veces como excusa, como refuerzo, para poder explicar otras cosas más importantes. Si el 25, el 20, el 30 o el 2, en realidad poco nos importa. Lo que nos importa es el hecho de que Cristo vino. Por tanto, cuando nos acercamos al hecho de la Reforma, bueno, sí, Lutero hizo esto, explicó esta serie de cosas, poco nos importa si lo clavó o no lo clavó. Lo importante es que expuso una serie de verdades que estaban en la Escritura y nosotros vamos a utilizar esta fecha, ya que la utilizan también otros, para recordar esto como una manera de explicar qué cosas decía Lutero. Y lo que deberíamos centrarnos, nunca perder el objetivo de vista, es de qué hablaba. Porque nosotros no venimos aquí a pontificar ni de Lutero, ni de Calvino, ni de hablar que fueron hombres santos, repitiendo los mismos errores que cometieron otras iglesias, sino a comentar lo que él dijo y examinarlo a la luz de la Escritura. Y en la medida que él recuperó una verdad evangélica, que es la salvación por gracia mediante la fe, pues recordar y poner esto sobre la mesa cuando esto se traiga a debate. Pero no fue el primero. Había habido otras personas, siglos anteriores, que habían intentado recuperar estas mismas verdades, con la preponderancia misma de la Escritura. Juan Hus, John Wycliffe y muchos otros movimientos. Si alguno de vosotros tiene tiempo y quiere revisar las herejías, o mal llamadas herejías medievales, veréis que algunas de ellas evidentemente son movimientos absolutamente heterodoxos, pero otros de ellos eran una recuperación de la verdadera y genuina fe evangélica, pero intentando operar desde la iglesia oficial en aquel momento, encontraron una serie de trabas y dificultades que no permitieron su desarrollo dentro de esa iglesia, o de esa llamada iglesia. Y Lutero, digamos que fue una de las personas que, por una serie de circunstancias históricas, de las cuales hemos comentado algo, pero todavía no suficientemente, pero por una serie de circunstancias históricas y para los que crean en la providencia, evidentemente, para una serie de condicionamientos que Dios preparó en el camino, hizo que esa labor que él desarrolló y esa predicación tuviera éxito, y que esas verdades que quiso recuperar fueran creídas ya no por unos pocos, sino que se extendieran, incluso hasta el día de hoy. Incluso hasta el día de hoy. Una de las condiciones, solo voy a mencionar, uno de los condicionamientos simplemente sería el simple hecho de la imprenta. El hecho de que alguien escribiera una serie de tesis y alguien pudiera imprimir y difundir. La imprenta se había inventado poquito antes, a mediados del siglo XV, la imprenta ya existía de antes, pero lo que se introducen son los caracteres móviles que permiten, pues, hacer un texto, componer un texto o miles de textos, y te permiten publicar, en vez de a mano, podéis todos suponer lo que eso tardaría, pues hacerlo de una manera muchísimo más rápida. El hecho de que Lutero hiciera esto dio como consecuencia una serie de reacciones.
el decreto del Papa de León X a 15 de junio de 1520 fue el siguiente: levántate, oh Señor, y juzga tu causa. Un jabalí, hablando por Lutero, ha invadido tu viña. Lutero todavía en aquel momento no estaba excomulgado, pero decir lo que estaba diciendo suponía una serie de ataques muy importantes a lo que la Iglesia Católica en aquel momento predicaba. Un franciscano, Agustín Albert, llama a Lutero el lobo y el redil de las ovejas, el hereje, el demente o el hombre poseído. ¿Cuánto amor? Lo que Lutero hace es llegar a una serie de conclusiones que fueron necesarias para su vida interior, para su propia vida espiritual, al menos como él las entendió en aquel momento, y quiso compartir esas mismas expectativas con el resto. Pero esta situación no fue, o este compartir, si queréis así, no fue permitido, y de ahí nace el proceso que llamamos reforma, que nosotros podemos ver desde un punto de vista histórico, pero evidentemente desde la perspectiva de aquellos y de los que nos consideremos herederos espirituales, en el sentido de profesar algunas de las cosas que Lutero dijo, pues se concibieron también como una lucha de tipo espiritual entre Dios mismo y el diablo. Así que hay muchas visiones, vuelvo a repetir, pero dichas visiones no deben hacernos perder de vista que si la filosofía de la historia que tenemos alguna es una filosofía de la historia providencial en la cual Dios puede intervenir, evidentemente hay una lucha de fondo más allá de la situación histórica. Pero yo tengo que seguir hablando de historia, porque para esto viene. Aunque podemos luego entrar en otra serie de planos. Hay un proceso histórico muy importante en aquel periodo que dije del siglo, empieza en el siglo III o IV y concluye en el siglo XVIII y XIX, que es el proceso de feudalización en Europa. Y como el reloj avanza, y no quiero marearos mucho, porque estaríamos quizás con demasiados tecnicismos, lo voy a resumir de la siguiente manera, para que se pueda entender. Lo voy a reducir casi hasta el absurdo. Esto es un poquito más complicado, pero por lo menos para que entendáis la idea fundamental, el proceso de feudalización es un proceso que se da cuando el Estado como estructura desaparece. Cuando cae el Imperio Romano, todas las estructuras de Estado que tenía el propio Imperio Romano se rompen. Los propios, por ponernos un ejemplo, pero podríamos poner miles, los propios cristianos del siglo III y IV son objetores de conciencia, no quieren entrar en el ejército. La propia forma de pensar de los cristianos te está rompiendo una estructura del Estado. Y como eso, las que queráis. Así que parte del Estado, y se mantiene durante cierto tiempo el Imperio Romano, tiene que recurrir a la Iglesia para que las estructuras del Estado se mantengan. Pero ya no son las estructuras del Estado, son las estructuras muchas veces de esa propia Iglesia. Así que se empieza a mezclar todo. A donde quiero ir, olvidaros de esto por un minuto, es que esas estructuras que están rotas son sustituidas por otras. No solamente las que tiene la Iglesia, sino un tipo de relación que es un tipo de relación personal y que se da en todos los órdenes de la vida. Y se mezcla lo personal con lo estatal o con lo civil de una manera que lleva a una serie de confusiones que va a arrastrar el Estado, que va a arrastrar la Iglesia
y que van a arrastrar también los reformados durante buena parte de su propia historia. La vinculación, por tanto, no es con yo como ciudadano, como súbdito, mejor dicho, del rey, sino que es la relación que yo tengo con el señor del feudo, que él a su vez lo tiene con un noble más importante y que esta a su vez va a tener, por ejemplo, con el rey. Pero esa estructura de Estado en la cual un ciudadano tiene que tener el cumplimiento de una ley, un sometimiento a un orden civil, no existe. Lo que existen son relaciones personales. La relación personal se convierte en todo. Y esa relación personal es la propia estructura del Estado. Y puede haber confusión y puede haber problemas porque cuando soy a lo mejor fiel a un señor, puedo estar siendo infiel a mi rey, porque el señor, por ejemplo, se puede levantar contra el rey, pero mi vinculación directa es de tipo personal. Eso es muy importante porque la Reforma Protestante, aunque reproduce algunos de estos errores, va a introducir nuevos elementos y va a romper aquel mundo medieval. Todo ese mundo medieval va a quedar desestructurado. Permitidme que os ponga un ejemplo que no había pensado verlo hasta ahora, pero para que nos pongamos en situación, traducido esto a un lenguaje bíblico. Fijaos, por ejemplo, en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Hay un esclavo allí. ¿Cómo se llama? Onésimo. Bien. Onésimo es un esclavo que ha servido ¿a quién? ¿A Filemón. ¿Y había servido luego a Pablo? Vais a dejarme que imagine un poquito más de lo que debo, pero imaginemos que Onésimo ya era una persona de categoría, como entendemos nosotros categoría, una persona que tiene espiritualidad, que tiene conocimiento. Digamos que si va a una iglesia, no sería Onésimo que tendría que servir, pero supeditarse o sujetarse a Filemón, sino a la inversa. Así que el apóstol Pablo no coge una carta y dice: estoy en contra de la estructura del sistema esclavista, así que quiero que Onésimo me sirva a mí y rompamos tú y yo de esta manera la estructura esclavista del Estado. Yo no encuentro ningún versículo en la Biblia que lo ponga. Pero Pablo, cuando escribe, está rompiendo la estructura igual. ¿Por qué? Pues porque, a pesar de aceptar en lo teórico el orden social establecido, en la práctica está poniendo en un lugar privilegiado a Onésimo, como alguien que le ha servido fielmente, etcétera, 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 y que él tiene que considerar y no tratar al final como deberían haber tratado un esclavo bajo la ley, que hubiese sido darle la pena de muerte. Así que, aceptando, en teoría, el orden social, lo está rompiendo. Porque deja de tener sentido en la Iglesia de Cristo que una persona, aunque sea el Señor, al final sea el Señor de alguien que en el orden espiritual puede ser superior a él. Fijaos que, por ejemplo, Filemón podía tener un problema y seguir teniendo sus esclavos. Un problema de orden espiritual. Permitidme que imagine, que siga imaginando. ¿Qué debería hacer en este caso Filemón? Más que a lo mejor recurrir a su propio esclavo y tenerle como alguien capacitado por el carisma, por el don del Espíritu, para que pudiese actuar en él a través de los dones y ayudarle en lo que fuera. Así que, olvidaos del ejemplo y vamos otra vez aquí. Cuando se introducen los elementos que rompen esta estructura de Estado, se rompe la sociedad medieval completamente. Un proceso que va a llevar desde este momento de la Reforma hasta el siglo finales del XVIII, principios del XIX. Un proceso en el que la Reforma va a ir, en unos casos, algunos grupos reformados entendiendo de qué se trata, otros reproduciendo errores
y otros introduciendo roles nuevos. Pero la consecuencia última es una ruptura con aquella sociedad medieval que estaba fundada en los vínculos de dependencia, porque la obediencia, sin más, a la supuesta autoridad, no es una virtud. No es una virtud en sí misma. No es una virtud en sí misma. La libertad religiosa, en la cual todos, por igual, estamos sometidos a la palabra de Dios, rompe ese esquema. Un esquema de tipo medieval. Hay una confusión, por tanto, entre lo privado y lo público. Hay una confusión en qué tiene que hacer el Estado y qué no tiene que hacer. Hay una confusión en todos estos órdenes. ¿Qué es la religión? Sé que son palabras a las que no estamos acostumbrados a utilizar muchas veces. Huimos de ellas. Y no deberíamos huir de ciertas palabras, a veces, si definen bien las cosas. La religión es, en su parte esencial, algo que liga, ni más ni menos. La religión, por tanto, se había convertido en ese largo proceso de siglos, desde el siglo III hasta el siglo XV, y después también, pero estamos centrándonos en este periodo, en la estructura del mismo Estado. Y no había una diferenciación, una parte esencial de diferencia. La Iglesia medieval, por tanto, se había fortalecido a sí misma a través de estos vínculos de tipo personal. Había supeditado incluso su propia doctrina a la conveniencia de mantener este tipo de vínculos que le proporcionaban una serie de situaciones de ventaja. Ser fiel, por tanto, en medio de ese esquema, en ese sistema, era lo más importante. Y las relaciones personales eran fundamentales porque ligaban a la sociedad, porque eran el pegamento de la sociedad y porque la propia sociedad no tenía mecanismos coactivos para corregir ciertas situaciones al margen de eso. Me explico. Cualquier formación de estados modernos, y antiguos también, pero estoy hablando de los estados modernos, se realizan mediante el uso legítimo de la violencia. Es decir, no puede haber Estado sin ejercicio de la violencia. Tanto la violencia exterior, a través de los ejércitos, como la violencia interior, a través de los cuerpos de seguridad que se tengan. Es una violencia legítima porque la propia ley posibilita el uso de ese tipo de violencia. Tiene que ser, por tanto, una violencia no desproporcionada, bla, 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 todos esto sabemos, pero tiene que haber un ejercicio de la misma para que haya un mantenimiento del orden. En un periodo medieval en el cual no hay estructuras del Estado, para que haya organismos suficientes, ni siquiera hay ejércitos modernos, en el sentido pleno de la palabra, se empiezan a desarrollar en este momento. Los tercios españoles, por ejemplo, ya son del siglo XV, ni siquiera están en el siglo XIV, por poneros un ejemplo, ¿no? Si no hay este tipo de estructuras, ¿qué hace que la gente no nos matemos entre nosotros? ¿Cuál es la estructura? Pues son vínculos de relación personal entre nosotros. Y los que daban, digamos, la base teórica sobre cómo tenían que funcionar muchos de estos mecanismos era la propia Iglesia. Por tanto, la Iglesia no solamente es el pegamento de la sociedad, sino que es la que da la base teórica para que esos mecanismos puedan funcionar. La Iglesia desarrolló también otra serie de doctrinas, no solamente daba el sustento, digamos, de tipo teórico al mantenimiento de ese tipo de orden social, sino que en el plano religioso se había ido convirtiendo, vamos a decirlo así, en una especie de banca espiritual, en la cual los creyentes en esa iglesia podían recibir beneficios de lo que ellos llamaban un depósito de gracia. ¿Cuántos habéis oído
de esto del depósito de gracia? ¿Podéis alguno levantar la mano? Depósito de gracia. ¿Os suena algo el depósito de gracia? No suena el depósito de gracia, nada. Bueno. Tesoro de mérito, tesoro de gracia también. Vale. Entonces, no me voy a dar tiempo mucho más, aunque solo expliquemos esto, creo que es suficiente. Esto es una parte importante, tiene que ver con la historia, pero tiene que ver con la doctrina. Que la Iglesia Católica ha profesado y profesa. Y si no entendemos esto, os puedo estar hablando de Lutero y quizás esté hablando de algo a lo que no se le puede entender bien si no se entiende primero esto. Así que vamos a centrarnos en esto. Me olvido de varias cosas más, por tanto, y voy a centrarme en esto. ¿Cuántos sabéis quién es Lutero? A lo mejor estoy dando, por supuesto, demasiadas cosas. Me perdonáis. Vamos a empezar entonces por esta doctrina. Lo engarro con Lutero, explico esto y cierro entonces, porque creo que iba a ponerme a correr antes de andar. Entonces vamos a andar. La doctrina de este tesoro de gracia es una doctrina fundamental para la Iglesia Católica, porque es la que provee de un mecanismo de salvación. Lutero, cuando protesta contra las indulgencias, y protesta contra las indulgencias en latín, y para iniciar una discusión entre académicos. Él mismo llega a decir que si hubiese querido iniciar un debate de tipo público, él no lo inicia hasta 3 años después casi. O sea, él se mantiene callado y llega un momento, en 1520, que digamos que abre el melón, pero durante un proceso de 2-3 años él guarda silencio, pero llega un momento que habla. Pero inicialmente él escribe en latín y escribe para académicos y escribe en términos técnicos. Y realmente para nosotros también a veces nos resulta así. Nos resulta realmente, si cogéis las 95 tesis, hoy en día en internet es fácil, pones 95 tesis, te salen ahí todas, y uno lo empieza a leer, se va a encontrar con la dificultad siguiente, y es ¿de qué me está hablando? Desde la primera tesis hasta la última, ¿de qué me está hablando este hombre? Y él lo dice, si hubiese querido abrir un debate público, si hubiese sido algo para... No, era un debate de tipo académico. Hubiese escrito en otro idioma, hubiese escrito en el lenguaje del pueblo, en la lengua vulgar, y no hubiese escrito de esta manera ni en estos términos. Así que es verdad que quizás yo estoy dando por hecho algunas cosas y es importante saber lo siguiente, y es, para resumirlo, y no voy a ser muy técnico, porque tampoco llego yo a esos altos vuelos, pero la Iglesia Católica consideraba que la gracia salvadora no solamente era la gracia de Cristo, sino que había un cúmulo de gracias que se habían ido acumulando por obra de santos y de otras personas, de las cuales los creyentes podían tomar sobre sí y conseguir ciertos beneficios, incluso la salvación completa, para los que habían pasado al purgatorio, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica se había convertido en una banca de un supuesto depósito de gracia de la cual los creyentes podían tomar. ¿Me explico? Yo he pecado, sé que según la doctrina católica antes de ir al cielo voy a tener que pasar por el purgatorio, quiero rebajar 39.000 días de mi pena de purgatorio y por tanto
necesito acogerme a algún tipo de gracia, y si la Iglesia Católica me proporciona esto, pues bienvenido sea. No funcionaba exactamente así. Esto es un poquito más complejo, pero es para que nos entendamos. Cuando los católicos confesaban sus pecados, ellos declaraban su acto de contrición. Pero no valía con la contrición, estoy arrepentido, sino que los actos de contrición, aparte de absueltos, tenían que ir acompañados por una serie de penas canónicas. Estas penas canónicas eran unas sanciones que se hacían para hacer visible el arrepentimiento de la persona cuando había pecado y transformando estas penas canónicas muchas veces en servicios, en ayunos, en cruzadas, en lo que fuera, pues hacías visible este arrepentimiento. El tema es que el derecho romano era de una manera, pero el derecho germánico era de otra manera. Y podía haber remisión de penas a través de, por ejemplo, en un acto de asesinato, podríamos hablar de la Iglesia un segundito, en un acto de asesinato tú podías pagar y no había problema. Y este tipo de pensamiento germánico se introduce dentro de la Iglesia y se llega a esta confusión mediante la cual, pagando ciertas cosas, se pueden remitir otras. Y ese pensamiento que es ajeno a la enseñanza de la Escritura se introduce en la Iglesia, junto con el pensamiento respecto a las penitencias, la confesión, la contrición, las penas canónicas. Las indulgencias, por tanto, eran una remisión de estas penas canónicas, era como una apostilla más que se hacía. Tú no tienes que hacer todos estos actos de contrición, sino que a través de esta indulgencia, de forma monetaria, pagando algo, pues te redimes de todo esto. Bueno, era un mercader, hablando en plata, ¿no? En este periodo de tiempo, la Iglesia Católica está iniciando su construcción de lo que iba a ser la Basílica de San Pedro. Y inicia una venta de indulgencias mediante la cual iba a intentar conseguir mucho dinero. Hay un predicador famoso, Joan Tetzel, que en 1517 predicaba allí por cerca de donde estaba Lutero, no exactamente en su región, pero sí en la contigua, y decía una frase que ha pasado a la historia, que es la siguiente, quiero reproducirla. Cuando el dinero cae en la caja, el tesoro, la caja del tesoro, donde estaba la recolección del dinero, pues cuando el dinero cae en la caja, el alma del purgatorio al paraíso pasa. Eso era parte de la predicación. Lutero reacciona contra esto porque no solamente es una visión de tipo incorrecta desde el punto de vista doctrinal, sino porque tiene una serie de consecuencias espirituales que él ve en la gente a la que él está predicando. Y es cierto que no se predica esto en donde él está, pero sí muchas de las personas de la zona donde él se encuentra van a estas regiones a comprar este tipo de indulgencias para familiares difuntos, para la remisión o parcial o plenaria de todas estas esta pena de purgatorio, ¿no? Llega un momento que hay una confusión completa entre lo que es la penitencia, lo que es la pena canónica, lo que es la propia indulgencia. Todo se mezcla y al final se convierte simplemente en un pago. Yo pago, puedo hacer lo que me dé la gana luego, porque tengo indulgencia plena. Que carne salía gratis. Entonces, pagando previamente. Las tesis de Lutero entran en conflicto. Él, como monje agustino, está predicando durante un tiempo en la Universidad de Wittenberg, predica sobre el libro de Salmos, predica sobre el libro de Gálatas, predica sobre Romanos, y en 1517, cuando publica la tesis, lleva ya un par de años antes predicar un estudio profundo, digamos, del libro de Romanos. Y él llega a una serie de conclusiones distintas
las que publica la tesis 1, por ejemplo, dice: cuando el Señor y Maestro Jesucristo dice hacer penitencia, deseó que toda la vida de los fieles fuese una penitencia. Tesis 6. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declararlo y garantizado que fue perdonado por Dios. Tesis 10. Actúan mal la ignorancia entre los sacerdotes que reservan a los moribundos las penas canónicas del purgatorio, es decir que tú puedes remitir además una pena no solamente en esta vida, sino más allá de la vida. La 36, verdaderamente arrepentido obtiene la remisión plena de la pena y de la culpa que le corresponde aun sin las cartas de indulgencia. Tesis 62, el verdadero tesoro, y aquí me centro en esta, el verdadero tesoro de gracia es el sacrosanto Evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. No se trata, por tanto, de un depósito maravilloso que tiene la Iglesia mediante la cual puede comprar y vender y mercadear respecto a una futura pena de purgatorio o salvación plena para aquellos que tengan alguna solución plenaria, sino que es el Evangelio de gracia lo que es el verdadero tesoro de la Iglesia. En otras palabras, y redondeando el asunto, el tema de la salvación es el tema en el cual se va a disputar un conflicto aún, creo, más importante que el tema de salvación. Sí, en cierto sentido sí lo es. Porque el tema de salvación es donde se sustancia un conflicto sobre cuál es la autoridad sobre la cual creemos lo que creemos. Y aunque tenía pensado avanzar mucho más allá, creo que me voy a quedar aquí. ¿Cuál es? No es otro que dónde reside la autoridad para creer lo que creemos. Una vez que tenemos clara dónde reside la autoridad, de ahí derivamos todas las demás verdades, incluidas las que tienen que ver con nuestra propia salvación, o con la salvación de otros, o el evangelio que predicamos. De modo que un conflicto de autoridades que se podía haber resuelto apelando a una autoridad por encima de los dos contendientes, el Papa y Lutero, se convierte en un conflicto al cual no nos da tiempo a desarrollar ahora, que concluye con, sí, efectivamente, una separación completa, absoluta y radical entre lo que van a ser las iglesias, no una iglesia, las iglesias reformadas, las luteranas, los anabatistas que van a nacer justamente también en este periodo, que es un tipo de reforma radical, y la reforma en Suiza. Todas ellas van a tener sus diferencias, sus complejidades, pero no quiero abusar ya más de vosotros. Va a haber más conferencias y hay unos excelentes libros allí a mi derecha, algunos de los cuales hablan de este tema. Sino que hay un libro en particular de los que tiene Charlie. Charlie, luego cobramos comisión. Voy a hacer uno en particular que es Martín Lutero, la Reforma Protestante y el nacimiento de las sociedades modernas, de Mario Miguel. Martín Lutero, la Reforma Protestante y el nacimiento de las sociedades modernas, donde se entra en abundar en cosas que simplemente no tenemos tiempo material para entrar. Pero, volviendo al tema, el conflicto espiritual, el conflicto intelectual, el conflicto de lo que se van a derivar otros, el político, económico, etc., tiene que ver fundamentalmente con el tema de la autoridad. El tema de la salvación es el campo de batalla concreto donde se va a desarrollar eso.
Y las consecuencias de las que se va a derivar de las que va a dar las distintas iglesias reformadas son casi, me atrevo a decir, bueno, no infinitos, porque infinito, pero son enormes, porque las consecuencias de este hecho tan aparentemente sencillo es que tú puedes apelar a una autoridad que está por encima de dos contendientes, de ti y de mí, cuando hay algún tipo de conflicto en el tema de salvación y cualquier otro tipo de asuntos que tengan que ver con asuntos de fe y de doctrina y de ética y de práctica, es una diferencia que nos puede parecer pequeña, pero que rompió todas las estructuras. Un cambio en el campo político fundamental, que algunas iglesias no comprendieron hasta el principio y necesitaron, o creyeron necesitar, recurrir al Estado. Pero ya estaba plantada la semilla de la división de la que había predicado Cristo desde el principio, de separación de Iglesia de Estado. Lutero no lo entendió completamente, recurrió al Estado. Calvino intentó hacer un Estado eclesiástico y otro estatal, bueno, en realidad eran ciudades independientes, pero bueno, vamos a hablar así para entendernos, que funcionasen prácticamente en un modo paralelo, con relaciones contiguas. Los anabaptistas directamente rompieron, no querían saber nada con el Estado. Hubo distintos enfoques y distintas consecuencias prácticas, pero otra doctrina nueva, no nueva, una recuperación de una doctrina antigua se vuelve a dar, no en este caso en las iglesias oficiales, pero sí en la reforma radical anabaptista, la ruptura total de la iglesia con el Estado. En el campo social, la educación. Lutero, pues, ¿qué vamos a decir? No se fiaba de los colegios catedralicios. Bueno, no sé si el profesor de uno de ellos tendría sus motivos. Pero sí cree que es necesario que todos los niños sean capaces de leer y acceder a la escritura. La escuela pública, ya subrayaba esto, la escuela pública, luego podemos discutir si estamos de acuerdo o no con el modelo, pero la escuela pública en los estados modernos nace a partir de Lutero. Esto, bueno, tiene un desarrollo posterior, ¿no? con los hermanos moravos más adelante, ya en el siglo XVI. Pero el campo de la educación es un campo en el cual las iglesias, a partir de la reforma, a partir de apelar a la autoridad de la escritura, van a recuperar. La ética del trabajo, ¿qué podemos decir? Este es un campo de discusión enorme y no tenemos tiempo tampoco. Recomiendo ese libro que dije antes, Charlie, Comisión. Pero la importancia que dio el protestantismo al trabajo no como algo separado de la vida, sino como parte en la cual la consagración a Dios a través del propio trabajo secular, como muchas veces llamamos, es una realidad. El ora et labora, ese dicho medieval de algunos monjes, se lleva a la vida práctica, a la vida, digamos, real de las personas, en las cuales no es más servidor el que ministra la palabra que el que siembra un campo. Los dos tienen un llamado de parte de Dios y cada uno cumple con su función. Y sirve a Dios mediante los trabajos que estaban denostados. Hay un sociólogo muy importante, citado infinidad de veces, muchos lo conoceréis, otros no, pero para que os suene al menos, que es Max Weber, escribió el libro de sociología más importante del siglo XX, titulado Economía y Sociedad. Pero tiene otro libro, que es considerado uno de los grandes también, entre los 4 primeros libros más importantes de sociología del siglo XX, que es La ética protestante y la formación del espíritu capitalista.
en la cual intenta recuperar o explicar en parte por qué se da este desarrollo económico tan importante precisamente en las naciones protestantes. Él no lo vincula que la ética protestante da como consecuencia el capitalismo, que es lo que se suele oír muchas veces, sino que simplemente la ética en la cual se valora el esfuerzo, el trabajo, el ahorro y una serie de virtudes cristianas tiene más fundamento dentro de las sociedades protestantes a las que van analizando, tanto luteranismo, calvinismo sobre todo, etcétera, sino, digamos, da un fundamento completo a esto, ¿no? Calvino dijo, una frase de Calvino, la usura no es ilícita mientras no amenace la equidad y la unión fraternal. Otro gallo cantaría si supiéramos, todos creyésemos esto. El capital no está por encima de la persona, el capital sirve a la persona. El entendido capitalismo desde ese sentido, sí. Quizás nosotros no somos totalmente herederos de aquella reforma magisterial, a la cual incluso hablando ahora, pues, ¿de qué nos estará hablando este hombre? No os preocupéis, acabo ya. Pero todos formamos parte de aquel movimiento de reforma que se inició hace 5 siglos. Lo veamos o no. Echo de menos que haya jóvenes, más jóvenes entre nosotros, muchos más. Creo que muchos de vosotros quizás habéis oído esto alguna que otra vez. No sé si ellos tanto. Y creo que somos desconocedores también nosotros, a día de hoy, de las implicaciones todavía de aquella reforma, porque esa reforma no concluyó. Sigue todavía vigente en nuestras personas. Para aquellas personas que profesen esa creencia en el texto evangélico como fuente de toda autoridad. A veces la Iglesia reformada, que siempre se tiene que estar reformando a sí misma, tiene que cambiar cosas. Pero hay 5 grandes cosas de la Reforma, 5 grandes lemas de aquella época, de los cuales nosotros podemos, y de hecho participamos. Esos son sola Escritura, es decir, solo por medio de la Escritura, solo ella es la fuente de autoridad, por tanto, sola fide, es decir, solo la fe, o dicho de otra manera si preferís, solo la fe salva, sola gratia, es decir, solo por la gracia de Dios, esa fe que es instrumental, capacita para la gracia salvadora de Dios, solo Christus, es decir, solo a través de Cristo, y soli Deo gloria. La gloria es solo para Dios. Esto es lo esencial de la Reforma. Si nos pregunta alguien qué es la Reforma, aunque no sepamos nada, sabemos esto. Solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Quien crea esto y quien viva esto firmemente es un heredero espiritual, se considera a sí mismo o no, de este movimiento. Así pues, todos, en ese sentido, somos reformados. Y la Reforma, lejos de ser algo que pasó hace 500 años, de lo cual no se ha dado hoy ni una pincelada siquiera, pero tenéis tiempo para seguir investigando por vosotros mismos, esa reforma continúa en cada uno de nosotros. Gracias de verdad por vuestra atención. Siento no profundizar más en el tema, no hay tiempo para profundizar en ello y espero que a través de preguntas que pueda haber luego o cualquier cosa abordar algún aspecto de ello.
que se me había a mí olvidado que estuvieseis en disposición de que sobre lo que escuchaseis, si surgía alguna pregunta que quisierais hacer, pues todavía tenemos un poquito de tiempo. Así que si alguien quiere formular alguna pregunta... El depósito de gracia del cual se ha hablado es el que todavía hoy, desde la Iglesia de Roma, se habla en los entierros que no tenga en cuenta la imperfección del penitente, sino que el depósito de gracia del Señor sustituya sus deficiencias. Quiere decir que está en vigencia todavía hoy el depósito de gracia. Sin duda. ¿Una pregunta ahí? Sí. Bueno, cuando era mencionado lo que supuso la voz de Lutero en aquel tiempo y ha descrito todas las cuestiones sociales, pues aunque estamos viviendo otro tiempo, pero a mí ahora mismo me ha recordado todo lo que está pasando un poco en nuestra nación. ¿Okay? Todo lo que está pasando, no hay pestes, no son esas pestes que las gentes caían, no había pucheros que de alguna manera tenían que estar guisando las mujeres de una manera mucho más, con mucha más dificultad. No había muchísimas enfermedades que hay ahora, otras muchísimas cosas que están impregnando nuestra vida. Es decir, toda esa exposición, a mí me gustaría que me dijera, en este tiempo que está viviendo la Iglesia, en esta sociedad que también está impregnada de las mismas cosas, muchas veces de la misma oscuridad. ¿Cómo encuentra usted, qué diría usted a la Iglesia para que fuese una voz libre, una voz potente, una voz sin ley de mordazas? ¿Qué bases le daría usted a la Iglesia de hoy para la nación y las circunstancias que estamos viviendo y se nos avecinan? Que hay mucha oscuridad, más de la que pensamos, en todos los estamentos. Gracias por la pregunta. Cuando veo a un político hablar de historia, me echo las manos a la cartera, porque sé que me van a robar algún billete, aunque no haya muchos en ella. Así que, en condición de historiador, meterme en el siglo XXI es complicado, como autoridad. Puedo hablar a un nivel personal lo que yo creo, pero mi condición de saber algo de historia no me da una visión mejor que la que puedan tener muchas personas. Incluso quizás yo necesitaría un consejo en ese sentido. Pero si tuviera que opinar personalmente en el aspecto que tú me dices, ¿qué diría yo a la Iglesia? Evidentemente la oscuridad es la misma, pero hay una diferencia fundamental entre el siglo XV, XVI o hacia atrás y nuestra sociedad. Es que además es una diferencia de raíz. Y era que aunque nos parezca increíble, en los siglos XIV, XV, XVI, XVII, etc., la gente tan preocupada estaba que pensamos que eran solamente los doctores y los grandes sabios los que tenían una preocupación por el mundo espiritual y por cierto tipo de verdades. Y no es así. La gente hablaba y discutía de estos temas. Era una preocupación fundamental, porque la sociedad medieval, y la que va a heredar Lutero, es una sociedad de tipo teocéntrica, aunque hay un desplazamiento de ese poner a Dios en el centro de todas las cosas, a ponerlo cada vez más a un lado. Es parte del humanismo, es algo muy admirado y que yo tengo una relación amor-odio con ese tipo de pensamiento. Había oscuridad, pero la oscuridad no era un impedimento para que ellos buscasen luz en medio de esa oscuridad. Y nacieron muchas ideas peregrinas, pero por esa necesidad. Y nuestra sociedad es todo lo contrario. Es una sociedad en la cual ha cumplido la maldición de Génesis 3, que en busca del conocimiento se han quedado sin Dios y se han quedado también sin conocimiento en el proceso. Y profesando ser sabios se han hecho necios. De tal modo que entrar en una sociedad que no tiene ningún tipo de preocupación de trascendencia para predicar el Evangelio es un tema muy complicado.
Entonces, la situación, entiendo que la veas igual en el sentido de oscuridad, pero es una oscuridad muy distinta. Antes era una oscuridad porque no sabían salir del túnel o del laberinto. Ahora es que ni siquiera saben que están en un laberinto. Esto por un lado, en cuanto a contexto. Y en cuanto a qué hacer, pues cogiendo el ejemplo de Lutero, pero podríamos coger el ejemplo de Pablo, mucho mejor, o cualquier otro ejemplo, es, mira, decirlo y que sea lo que Dios quiera. Porque la Iglesia de Dios no dice las cosas. No nos atrevemos a decir. No sé si es por complejos de inferioridad. No sé si es por la labor de Satanás, para aquellos que creemos en la trascendencia, que ya ha hecho su labor tan bien que no necesita ya hacer mucho más, porque ya nos callamos por nosotros mismos. No sé lo que es, no sé si es una combinación de todas las cosas, pero en medio de una situación de oscuridad en la cual la gente no quiere saber, de una iglesia que no está dispuesta a arriesgarse y a decirlo y luego que llueva, pues es un cóctel explosivo, un mundo que se pierde y gente que sabe, que no se va a perder pero que está callado. Así que, ¿qué diría yo? Decir lo que sea, cada uno donde sea, en el portal de tu casa, con tus amigos. ¿Te van a decir que eres medio tonto? Pues mira, yo lo asumo ya de entrada. No, según el apóstol Pablo, tonto entero. Lo necio lo escogió Dios. Lo soy mucho, muy necio. ¿Y tú eres mejor que yo? Somos lo peor. Los creyentes somos lo peor. Por eso nos tuvo que redimir Dios. Y es difícil, y esto lo predico a veces, y es difícil a una sociedad donde hay gente que tiene cualidades éticas y morales muy superiores a la vida de los creyentes, enseñarles su necesidad espiritual, que todos esos méritos que tengan no van a tener ningún valor a la trascendencia, a nivel de su salvación. Es complicado, pero o creemos esto o no lo creemos. Y si estamos dispuestos a arriesgarlo y decirlo, aunque te traten de medio tonto, pues lo asumes. Y si no quieres que te traten de tonto, serás el más listo del cielo, pero tendrás la reprobación del Señor de estar con él. No sé si... Quiero aportar algo simplemente. Charlie, os presento a Charlie, de unos libros fabulosos. La mejor manera de influir en esta sociedad es con el ejemplo y la única. Pues lo dejamos ahí, si no hay ninguna, porque no he visto ninguna mano más levantada. Sí. El nombre del libro que dijo antes para buscarlo. La comisión. Charlie, 5%. Martín Lutero, la Reforma Protestante y el nacimiento de las sociedades modernas. Está en la mesa, a la derecha de todo, arriba. Muy bien, entonces voy a pedir a Gregorio que suba para tener las palabras finales. En primer lugar, dar las gracias a Johnny por su exposición. Entendemos que una hora no cubre todo el evento de la Reforma. Seguro que estaríamos aquí semanas, meses y años de la Reforma. Pero bueno, es una primera pincelada. Es la primera vez que lo hacemos aquí en Asturias. Y en primer lugar quiero dar las gracias a Johnny por su tiempo, por su participación. Le hemos pedido que si él podía hacerse cargo aquí en Gijón y él ha respondido amablemente, así que quiero darle las gracias en el nombre del Consejo Evangélico. El Consejo Evangélico a lo largo de este año va a organizar distintas actividades que tienen que ver con este evento del 500 aniversario de la Reforma. Pero antes de hablaros y dar las gracias también a los anfitriones que nos han recibido en esta iglesia, yo quería quedarme con dos cosas. La exposición de Johnny, hace muchos años que lo conozco, ha sido fabulosa. Dos cosas que la Reforma me ha dejado a mí. Mirad, la Biblia. Cada domingo abrimos una Biblia y todo el mundo usamos la misma, más o menos, la Reina Valera. ¿Y sabéis de dónde viene? De la Reforma.
La Reforma Protestante, aquellos hombres que decidieron que nosotros, españoles, tuviéramos una Biblia y que la pudiésemos entender en nuestro idioma. Así que cada domingo, cuando vamos a nuestras iglesias, cada día cuando la abrimos en nuestras casas, sin darnos cuenta, no nos estamos dando cuenta de que hubo unos hombres que arriesgaron su vida, que tuvieron que huir de este país para que tú y yo tuviéramos una Biblia en castellano. Esa es la primera cosa que yo he recibido de la Reforma. La segunda cosa que yo he recibido de la Reforma, está en las 5 solas, es solo la fe. El Evangelio que predicamos en nuestras iglesias cada domingo, el Evangelio que predicamos a las personas que conocemos, sigue siendo el mismo Evangelio que predicaron los reformadores. Solo la fe en Jesucristo. Y eso es lo que seguimos diciendo en este siglo XXI. Solo la fe en la persona de Jesucristo es la que salva, que no salva el esfuerzo humano, que no salva el ser bueno, que no salva el querer hacer cosas, que lo que salva es creer. Bendito Señor. Ellos lo descubrieron, sino porque estaba olvidado. Así que nosotros lo seguimos manteniendo ese Evangelio precioso de la gracia del Señor Jesucristo, gracias a la Reforma. Así que estas 2 ideas quería dejar con vosotros. Dar las gracias a los hermanos que nos habéis acogido aquí en esta iglesia para celebrar esta primera conferencia. Vamos a tener una segunda conferencia el mes que viene, en febrero, en la Iglesia Bautista de Oviedo. Diremos la fecha, diremos la hora, diremos el lugar, para que todo el mundo tenga conocimiento. En el mes de marzo vamos a tener otra conferencia en Avilés también. Y queremos culminar el año con un evento que nunca hemos hecho en Asturias. Reunirnos todos los creyentes de todas las iglesias, de todas las denominaciones, para tener un punto unido el día 29 de octubre, que es el día de la Reforma, va a ser el último domingo para el día de la Reforma, donde vamos a hacer manifestación pública de nuestra fe en una ciudad de aquí, de nuestra Asturias. También estamos ya programando otras actividades que van a tener que ver con la Universidad de Oviedo. Ya se nos han abierto las puertas para la Universidad de Oviedo a hacer allí algún evento, alguna conferencia. Así que los hermanos seguro que van a estar dispuestos a seguir informando de esas actividades. Yo doy las gracias a los hermanos que están colaborando. Yo soy uno más, no soy el jefe, yo solo coordino que las actividades se lleven adelante, y gracias a Dios por el equipo que tenemos aquí en Asturias de hermanos, hermanas, que están dispuestos a sacrificar parte de su tiempo para que en este año 2017 se nos oiga por alguna vez en esta tierra asturiana donde vivimos todos, se nos oiga que hay evangélicos aquí en Asturias. Ese es nuestro propósito. Así que si este es el motivo, pues gracias a Dios. Bueno, pues creo que termino con una oración, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a terminar con una oración, si os parece bien. Gracias, oh Dios, por la exposición de tu palabra. Gracias por estos hombres que entregaron sus vidas para que nosotros tengamos hoy el fruto de su esfuerzo. Gracias por la palabra que tenemos y que leemos cada día y que tú has puesto en nuestras manos. Gracias, Señor, por el Evangelio, porque con él conocimos a la persona de Jesucristo. Gracias por las personas que han venido esta tarde a escuchar esta conferencia. Señor, que tú los bendigas a cada uno y que en su corazón quede el recuerdo de que aquí no se habló de ningún hombre, sino de la persona bendita de Jesús. Gracias, Señor, por habernos dado este tiempo, y despídenos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.